Antonio Hernández, un murciano natural de Molina de Segura, sobrevivió al exterminio nazi en uno de los peores campos de concentración que se recuerdan, el de Mauthausen, en Alemania. 75 años después, su sobrino ha decidido contar la historia de su tío, la vida de su tío, a través de un documental, pero también pretende hacerlo a diario a través de Twitter. 140 caracteres diarios en los que narra la dura y triste historia de su tío durante 4 años y medio recluido. Hermano, ¿no te acuerdas de aquel campo de lentas agonías, enclavado en aquel monte en el rellano, donde aquellos refinados asesinos, mano a mano, se saciaban segando vidas y más vidas a porfía? El que habla es Antonio Hernández, nacido en Molina de Segura, antiguo prisionero de los nazis en el campo de concentración de Mauthausen. Obviamente no es su voz, sino la de su sobrino Carlos Hernández de Miguel, que ha recuperado sus testimonios en forma de documental. Todo comenzó hace poco más de 3 años cuando empecé a investigar la vida de mi tío Antonio Hernández, el murciano, que había pasado 4 años y medio encerrado en el campo de concentración nazi de Mauthausen. Él era una persona que me marcó profundamente cuando yo era solo un niño. Venía todos los veranos desde Francia, pasaba unos días en mi casa en Madrid y luego se marchaba a Murcia, donde estaba el resto del verano con sus hermanos y con el resto de sus sobrinos. Traía una luz especial, unos valores de cultura y de libertad que eran inéditos en aquella España del final del franquismo y del principio de la democracia. Antonio había nacido en el seno de una humilde familia de jornaleros y ferroviarios. Participó en la guerra civil como carabinero republicano y su estancia en Mauthausen se marca desde enero de 1941 hasta mayo de 1945. El documental cuenta con los testimonios de algunos de los supervivientes del campo de concentración, personas que conocieron a Antonio. Y luego nos daban 1 litro de sopa al mediodía, que era pila de las patatas, cosas, no tenía fruta ninguno, y a noche nos daban pan cuadrado, que eran aquellos panes para 20. Compramos un rachito cada uno, o un pedazo de salchichón, o un pedazo de margarina casera. Era lo que nos daban todos los días igual. Cuando repartían la comida, los primeros platos era agua, no había nada. Y todos los nabos y patatas que estaban cocidos se hundían abajo. Entonces mirábamos y nadie quería ir los primeros. Y a palo, los capos, nos metía, y si no podíamos, ese día tenían más que agua caliente. La muerte que te daban no era fácil, porque tenían castigos que, por ejemplo, cogían a uno que había hecho algún eso y colgarlo con las manos así, por las manos, y colgarlo ahí a la entrada del campo porque todo el Cristo lo vería. Durante todo el día o 2 días, o lo que sería, y al final para matar. Los protagonistas de esta terrible historia cuentan cómo eran tratados, los horrores por los que tuvieron que pasar y el miedo con el que vivían, el miedo a morir. Después de su muerte, en 1992, decidí que algún momento tenía que dedicar a investigar su vida. Hace poco más de 3 años que empecé a investigarla, me fui adentrando en el mundo de la deportación española y me emocioné y también me indigné al ir conociendo las historias de estos 9.300 españoles y españolas que pasaron por los campos nazis. Me emocioné por su sufrimiento, por el castigo al que le sometieron brutal los SS del ejército de Hitler. Habéis entrado por esta puerta, saldréis por aquí y allí a la izquierda había una chimenea que salía un humo y era el crematorio. El humo todo, constantemente, sin parar. Mientras yo estaba en Mauthausen, siempre estaba noche y día. La historia es contada en un libro que escribió este periodista. Más tarde se creó una web para dar a conocer las historias de Antonio y los demás deportados de la época. Intenté llegar a los más jóvenes trabajando en la red social que más utilizan para informarse, Twitter. Por eso se me ocurrió crear un perfil con la figura de mi tío, Antonio Hernández, al que llamé por su número de prisionero en Mauthausen, deportado 4443, que empezó a tuitear en directo desde el campo de concentración. Es como si se hubiera creado un agujero en el tiempo y desde Mauthausen, en tiempo real, estuviera relatando
todo lo que fue la vida, la muerte, el sufrimiento entre las alambradas nazis. Hace un año se abría en Twitter el perfil del deportado 443 en el que se relata su historia en primera persona. Una cuenta que permite a los usuarios adentrarse en ella y opinar mediante críticas y halagos a los protagonistas de esta historia. Después de 9 meses de silencio, me di cuenta que esta historia seguía estando muy olvidada y hacía falta más divulgación, más pedagogía, que la gente conozca este capítulo de nuestra historia. Y por eso recientemente se ha reactivado su perfil en Twitter y ahora está contando otras historias de otros compañeros, y también ha dado a conocer el documental en el que se cuenta su vida. El documental que relata la vida de Antonio Hernández se puede ver en YouTube y es por el momento el último capítulo de una historia que nadie olvida.